Efectos de las intervenciones y el papel del Banco Central en la estabilización económica. ¿Cómo respondió la Reserva Federal a la contracción y a los ataques terroristas del 2001? La economía de Estados Unidos comenzó a desacelerarse en el otoño del 2001. A finales del 2000, la Reserva Federal había comenzado a responder a las pruebas de que la economía estaba desacelerándose. En esta época, el tipo interbancario era del 6.5%. Fue entonces cuando deciden bajar el tipo a 0.5 puntos porcentuales en enero del 2001. En julio del mismo año, el porcentaje ya era inferior al 4%. Los ataques ocurridos el 11 de septiembre tuvieron enormes consecuencias en la economía estadounidense. La Reserva Federal trabajó arduamente para que el Distrito Financiero de Nueva York volviera a la normalidad. Una semana después de los ataques terroristas, la Reserva Federal baja el tipo de interés interbancario a 1.25%. Ellos temían que los consumidores, preocupados por lo que podía pasar, redujeran su nivel de gasto, lo que, unido a la baja inversión, podían agravar más la contracción ya existente. Para estimular el gasto, la Reserva Federal continuaba bajando el tipo de interés interbancario. En noviembre del 2001, el tipo de interés ya había bajado al 2%. Varios fueron los factores que ayudaron a que la contracción fuera corta y suave. La reducción de impuestos que implementó el presidente Bush y un incremento del gasto público en seguridad nacional y defensa. ¿Por qué subió la Reserva Federal los tipos de interés en 2004 y 2005? En el año 2004, la Reserva Federal comienza a subir el tipo de interés interbancario. En agosto del 2005 ya estaba en 3.5%. Este aumento se debe a una brusca subida de los precios del petróleo. La Reserva Federal continúa subiendo el tipo de interés con el fin de evitar la aparición de una brecha expansiva que pudiera provocar un aumento de la inflación. ¿Por qué perjudican las noticias de inflación al mercado de valores? El anuncio de que la inflación está subiendo provoca una caída de precios en las acciones. Los inversores comprenden que el Banco Central, ante una economía expansiva, aumenta los tipos de interés para reducir el gasto y enfriar la economía. Debe responder la Reserva Federal a las variaciones en los precios de las acciones. La política monetaria no es un instrumento adecuado para resolver este problema. Aunque el Banco Central vigila el mercado de valores, cuando formula la política monetaria centra su atención en la inflación, el gasto y la producción, no en el precio de las acciones. Análisis de política monetaria en la economía colombiana. En situaciones como el paro camionero, se cierran pues por el bloqueo de las vías, empiezan a escasear los productos de la canasta familiar, por tanto estos aumentan de precio. Al aumentar estos de precio, pues aumenta la inflación. Entonces, ¿qué hace el Banco de la República para frenar esto? Aumenta la tasa de interés para disminuir el gasto. Lo mismo pasa con el fenómeno de la niña, los índices de precios de los commodities, todo esto que hace. Por ejemplo, con el fenómeno de la niña, las lluvias acaban con los cultivos, hay inundaciones, entonces hay avalanchas, entonces hace que se bloqueen las vías también y por ende los productos no tengan pues como no puedan llegar a los sitios pues a las plazas de mercado y los sitios donde los venden. Entonces por esto no es un poco más, pues los productos se encarecen y sube la inflación.